Estamos de regreso en el programa y como lo venía anunciando desde que inició nuestro programa de Observador Matutino, el día de hoy en nuestra secuencia de entrevistas de Jueves de Salud Mental se encuentra con nosotros Elizabeth García Panduro. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta integral, con quien estaremos tratando el tema de trastornos parafílicos. La sexualidad humana puede ser bastante compleja. Es por eso que ella está aquí, para que nos explique en qué consisten estos trastornos, si es que tienen cura y de qué forma nosotros como familiares podemos detectar y diagnosticar que hay un problema en este familiar o amigo. Buenos días, querida Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más al programa del Observador Matutino. Buenos días, Jackie. Buenos días a todos los que nos ven. Gracias una vez más por la invitación. Es la segunda vez que estoy aquí y bueno, es un placer para mí estar en este espacio. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y sobre todo por estar aquí y acompañar a nuestros televidentes y instruirnos un poquito más qué son estos trastornos parafílicos y puedas compartir todos tus conocimientos con nosotros. Hablando ya del tema, ¿qué es un trastorno para la psicología? ¿Qué es la parafilia? Bien, eso es importante. Vamos a empezar hablando de qué es una parafilia, ¿no? La parafilia se define como cualquier interés, ¿no?, persistente, intenso, que es diferente a la estimulación genital y a las caricias previas consentidas con personas físicamente maduras y fenotípicamente normales. Esa es una parafilia. Y una parafilia de por sí no es un trastorno necesariamente, ¿no? Ahora, cuando se convierte una parafilia en un trastorno, cuando ya hay presencia de malestar y que también va afectando otras áreas importantes de su vida, ¿no? Como en lo laboral, como en lo social y en la familia también, ¿no? Y aparecen otras cosas como la ansiedad, la culpa, la vergüenza. Hay otras cosas que aparecen, es ahí cuando podemos hablar de un trastorno. Perfecto. Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso de la psicología, nos acaba de decir cuando ya hay tipos de ansiedad, de repente estás desesperado por querer hacer las cosas. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían los tipos de parafilia y cuáles son los más comunes de los cuales has tratado? Hay muchas parafilias, pero en el DSM solamente abarcan algunos, ¿no? Entonces te voy a hablar de los que están en el DSM, porque si no nos podríamos pasar quizás mucho tiempo hablando de las parafilias, ¿no? El DSM a la vez hace una división de dos grupos. La primera es en cuanto a la actividad anómala. En esto a la vez hay dos subgrupos. El primero tiene que ver por ejemplo, el voyeurismo, que son como se llaman los trastornos de cortejo, ¿no? El voyeurismo, ya lo vamos a hablar un poquito después, el fronterismo y también el otro se me fue, voyeurismo es el que observas. Sí. El otro es que te muestras, ya me voy a acordar el nombre, ya el exhibicionismo es el exhibicionismo. Y después hay otro subgrupo que tiene que ver con el sufrimiento, el sometimiento, el dolor. Acá está el trastorno del sadismo y el de masoquismo. Luego hay el otro grupo que tiene que ver con el objetivo anómala, ¿no?, de la parafilia. Y acá podemos hablar en cuanto a la persona, de la pedofilia, y en cuanto a otras cosas, el fetichismo y el travestismo. Eso es lo que abarca el DSM. Hay muchas parafilias. Ahora, ¿por qué están esos en el DSM? Menciona también ahí que es justamente porque pueden ser o han sido parafilias que también han sido categorizadas como criminales, o sea, pueden tener un proceso legal también. Ha habido casos de estas parafilias en que se han ido a procesos legales. Por eso se han considerado estos dentro del DSM. Sin embargo, hay muchas parafilias conocidas y que posiblemente tú has escuchado que no están consideradas, pero que hay una categoría que se puede incluir, ¿no? Pero estas son las que el DSM principalmente ha cogido, ¿no? En este caso el DSM, ¿a qué se refieres con DSM? Es el manual de diagnóstico internacional, ¿ya?, donde están no solo los trastornos de sexuales, sino también de personalidad, también se habla de retraso mental, de problemas también con consumo de sustancias. Entonces es como un manual que se puede usar universalmente y que un profesional de la salud, un médico o hasta a veces los abogados
pueden conocer esos términos y se hace más parejo, ¿no? La información que se pueda manejar entre diferentes profesionales. Como que hablan un solo idioma, por así decirlo, y puedan entenderlo. Cuando hablamos acerca de este DSM, que es el Manual del Diagnóstico Internacional, también está incluido ahí la zoofilia, la necrofilia. No, pero sí es una parafilia. Y como te digo, hay un parámetro que dice otras parafilias que no están definidas, que no están precisadas y otras que sí. Entonces esos se usan, estos códigos se usan para eso. Pero sí, no son parafilias que se dan mucho, ¿no? que se conocen, que se han visto, que uno se puede encontrar hasta en las redes sociales, así como que sin buscarlo, o sea, se puede aparecer y entonces porque hay un gran número también de estas parafilias. Dentro de este manual de diagnóstico internacional, ¿se podría determinar cuál es la parafilia más común? La más común, no hay una determinante así, pero podríamos hablar que quizás las de cortejo, ¿no? O sea, el voyeurismo, que tiene que ver con mirar a una persona desnuda o desnudándose, o también teniendo un acto sexual, ¿no? Es eso de mirar como en secreto, sin que la otra persona lo sepa, sin que la otra persona haya dado su consentimiento de ser vista, ¿no? ¿Qué es lo que siente en ese caso el voyerista cuando presencia todos estos actos? Lo que pasa con una persona con cualquier parafilia en realidad es que experimenta una excitación sexual que no puede controlarlo, ¿no? Y que generalmente está acompañado también de fantasías, además de comportamientos, puede aparecer temas de obsesiones también, ¿no? Entonces ahí es donde la persona puede comenzar a experimentar cierto displacer con esto también en cuanto al después, no al antes, porque no puede evitar excitarse con esto. Eso es lo que sucede, ve en secreto a alguien desnudo y se excita, no lo puede controlar. Y después puede venir y aparecer esto, la vergüenza, la culpa, que tiene que ver también con lo que su entorno le ha hecho interiorizar respecto a ese comportamiento, ¿no? De que está mal, de que no debería hacerlo, que es un enfermo de repente, ¿no? Ese tipo de cosas que ha ido interiorizando y es ahí donde aparece la culpa. ¿Por qué lo hago? No debería hacer, soy un enfermo, y se comienza a decir muchas cosas, ¿no? Entonces se puede decir que la parafilia es una enfermedad. Es un trastorno no necesariamente se puede decir que es una enfermedad. Pueden aparecer otras cosas que pueden ir deteriorándose a la persona, ¿no? Pero la parafilia en sí, como te mencionaba, no es el trastorno. La mayoría de las personas pueden tener algún tipo de parafilia, mayormente los fetichismos, el fetichismo también es una parafilia, y son más inofensivas en este caso, ¿no? El problema es cuando, con el malestar que genera la persona, el cómo afecta sus áreas importantes de vida, y también cuando ya el llevar a cabo el impulso, el satisfacer su deseo, mejor dicho, ya provoca también malestar o daño a un tercero, a él mismo o a un tercero, ¿no? Eso también. Habías mencionado en el Manual de Diagnóstico Internacional, el DSM, que había 3 grupos. Dentro de esos dos grupos, discúlpame. Dentro de estos 2 grupos se encontraba la pedofilia. Si nos centramos, por ejemplo, en este hecho delictivo de la pedofilia, ¿qué es lo que pasa por una persona adulta, en este caso un varón por lo general, para sentirse atraído por un niño? Bien, en cuanto a la pedofilia, es el único que el DSM menciona que sí podría haber algún proceso que se da dentro del útero, ¿no? Que no está definido realmente. O sea, en cuanto a las parafilias, no hay muchos estudios que puedan determinar como muy indiscutiblemente que así es. Sin embargo, en la pedofilia menciona que podría haber un factor que se da desde el útero, pero no necesariamente así, pero que también se va haciendo evidente de ese interés desde muy temprana edad, ¿no? Desde muy temprana edad. La mayoría se da desde la adolescencia, la adultez temprana o los 19 años, pero la pedofilia se puede ver desde muy temprano, ese interés. Por eso es que a veces, no sé si te ha pasado, pero yo alguna vez escuché de adolescentes que abusaron de un niño, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, ya son indicios, todavía no podemos hablar de un trastorno, pero ya hay un interés, entonces hay que prestarle atención. La pedofilia también, el DSM hace este énfasis, ¿no? Que debería, el interés pedófilo podría ser un causal de terminar en un abuso. Entonces hay que prestarle mucha atención. No necesariamente alguien que se siente atraído por un niño puede consumar el acto, ¿no? Sin embargo, es importante prestarle atención, porque sí podría llegar a terminar en un abuso de un menor.
Hablas, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que abusan en menores, en este caso de la pedofilia, cuando ellos son adultos. ¿Podría darse el caso de que estos adultos hayan sido también abusados y es por eso que tienen alguna inclinación pedófila? Es probable también, ¿no? El del abuso sexual menciona el DSM principalmente en el tema del voyeurismo y del exhibicionismo como una probabilidad. Sin embargo, no se descarta de que una persona que abusa ahora, que puede ser por también un interés fijo hacia los niños, no hacia los menores, hayan experimentado también este tipo de experiencia de haber sido abusados, pero también de repente haber hipersexualizado su vida, ¿no? Han sido muy una hipersexualización, discúlpame, ¿a qué te refieres? Que ha estado muy expuesto a temas sexuales desde temprana edad, o al hecho también, incluso a veces con la vestimenta que se les da a los niños o a las niñas, que no son acordes a veces a su edad, ¿no? Se las quiere vestir como muy mayorcitas, como una adolescente, como una jovencita, y a veces ahí cuando hay depredadores alrededor, obviamente, lamentablemente es así, se van a sentir estimulados, ¿no? O sea, no debería ser esa nuestra preocupación, pero no sabemos nunca si hay alguien que tiene ese interés pedófilo a nuestro alrededor. Claro, ¿no? Obviamente vemos caras, pero salud mental no sabemos y sobre todo trastornos parafílicos desconocemos. Entonces cuando hablas, por ejemplo, acerca de las mamás, sobre todo las mamás que acompañamos a nuestros hijos a hacer las compras para vestirlos, hemos visto hoy en día conflictos, niñas que ya se visten como adolescentes, incluso que ya utilizan maquillaje, que utilizan vestidos diminutos. Eso podría ser de repente un detonante para llamar la atención a los pedófilos. Mira, podríamos sonar como muy cacufatas o santurronas, pero lamentablemente la persona se va a sentir estimulada, ¿no? Esa es la verdad. Más allá de las creencias o de las formas de ser de uno, o las preferencias también en cuanto al querer vestir a los hijos, lamentablemente estamos en una sociedad que cada vez hay más trastornos, ¿no? Se escuchan más temas de abuso hasta llegar a la muerte de la víctima, ¿no? Entonces no sabemos si realmente el que está sentado a nuestro lado tiene un trastorno o ya un interés, ¿no? Entonces sí va a estimular, sí va a provocar, porque no puede controlarlo. La persona que tiene esa parafilia, y más aún cuando ya se ha convertido en un trastorno, no puede controlar, sentirse excitado por eso que le estimulan. En este caso de la pedofilia, pues un niño o personas que no están completamente desarrolladas todavía, ¿no? Que todavía están en proceso de crecimiento, desarrollo, eso les atrae. Lo hemos visto en las noticias a nivel nacional en que padres, familiares cercanos violan a niños menores de un año. Entonces, ¿qué puede estar pasando por su cabeza de estos seres humanos que lastiman a alguien tan indefenso, que no se puede de alguna forma defender, un bebecito? Eso es cierto, lamentablemente se ha escuchado esas noticias y es por eso también importante estar siempre atentos, ¿no? A lo que está pasando alrededor y también con nuestros hijos, porque sin saber tal vez nuestros hijos han sido expuestos a situaciones que les están generando estas parafilias, porque también las parafilias se van formando también sobre todo en la adolescencia, ¿no? Porque comienzas a experimentar, comienzas a curiosear, dentro de esa curiosidad a veces haces cosas que la mayoría tal vez no lo haría, y a veces se puede quedar como una fijación, a veces puede resultar que eso que experimenté en mi curiosidad me ha gustado tanto que me fijo con eso, o sea que creo que solamente eso me va a generar placer y voy buscando repetir la situación, voy buscando que la próxima vez que tengo una experiencia sexual con alguien o a solas, repetir el escenario, repetir eso que me ha estimulado. Entonces se va haciendo algo que ya se hace mío, o sea, se me hace un comportamiento y pienso que solamente es la forma en que voy a conseguir disfrutar. Y después resulta que es así, que ya no puedo estimularme o alcanzar el placer en el sexo si no es con eso que ya se ha convertido en mi parafilia. Entonces estamos hablando de que la parafilia viene a ser un gusto por disfrutar tu sexualidad. ¿En qué momento se transforma esta parafilia en un trastorno parafílico? Se convierte en trastorno, algunos ya se podrían comenzar a revisar desde la adolescencia, pero ahí es difícil justamente por este tema de la curiosidad, pero tiene que ver
primero con cómo está experimentándolo la persona y cuánto tiempo está presente en su vida, ¿no? Quiere decir que la persona puede comenzar a experimentar, como te mencionaba, la ansiedad, la culpa, la vergüenza de sentir ese deseo, de tener esos impulsos, de tener esa fantasía, ¿no? Y que muchas veces se frustra si es que involucra a un tercero, ¿no? Y también este otro criterio que menciona el hecho de que el consumar su deseo o su fantasía conlleva a generar un daño a sí mismo o a otras personas, ¿no? Imagínate que tú estás en la calle caminando y de pronto aparece alguien y se abre lo que lleva puesto y se muestra ante ti desnudo, ¿no? Para la persona le está generando placer, pero para el que ve sin haber esperado y sin consentimiento es hasta violento. Así es. ¿No? Es hasta violento, perturbador y dependiendo de tu sensibilidad hasta puede ser traumático. Cuando haces mención acerca de este hecho, haces mención del exhibicionismo. Exactamente, ¿no? Que podría parecer así inofensivo porque, bueno, pero en realidad es agresivo hacia uno, ¿no? Claro, no estás preparado de repente ante este hecho y que obviamente te va a sorprender y en algunos casos te va a disgustar. Exactamente. Y ya que mencioné el exhibicionismo, también el DSM menciona que hay que prestar atención a qué tipo de poblaciones la persona le gusta exhibirse. A veces puede ser indiferenciado, que sea un adulto, un anciano, un joven, a veces puede ser indiferenciado, a veces puede ser solo con mujeres, pero a veces también puede ser que solamente que le gusta mostrarse con niños o púberes. En este caso, por ejemplo, también sí hay que tener cuidado porque podrías estar acompañado también de un trastorno pedófilo. Entonces, podría llevar a consumar actos también de violencia y de abuso a los niños, ¿no? Entonces, en caso de exhibicionismo, también el DSM hace como esta alerta, podríamos decir, de prestar atención a qué tipo de población le genera placer mostrarse, ¿no? Sin autorización, porque eso es importante. Porque se dice que todo es válido cuando hay mutuo consentimiento. Sobre todo cuando se trata de personas adultas. Exactamente. Eso es muy importante, ¿no? Por eso dice, físicamente maduras y fenotípicamente normales. Ese es un requisito fundamental. No puedo decir que la niña o la adolescente me dijo que sí, siendo yo un adulto de 25, 30, 40 años, ¿no? Si yo soy el mayor, bueno, puede ser en caso de mujer, pero mayormente los perfiles son más abundantes en hombres, ¿no? Si viene un menor y me quiere seducir o yo tengo la obligación moral de decirle que no, ¿no? Me toca a mí como el adulto decirle que no. Pero a veces el adulto también sabe cuando tiene este tipo de intereses de tratar de transmitirle la culpa o la responsabilidad a la Pero eso no es algo creíble porque allí el adulto tiene 100% de responsabilidad porque es una persona madura y conoce acerca de los actos buenos y los actos malos por un tema de moral. Exactamente, ¿no? Ahora, es importante ver que cuando somos adolescentes tenemos toda esa etapa de decir que yo ya puedo tomar mis decisiones, que yo sé lo que quiero, todos hemos pasado por esa etapa, ¿no? Pero sí es importante saber que aunque sintamos eso, en realidad hay situaciones en las que todavía estamos aptos para decidir. Lamentablemente es así. Todo a su debido momento se disfruta mucho mejor. Exactamente. En este caso, me habías hecho mención, Elizabeth, de que la parafilia empieza a desarrollar o tiene sus inicios en la adolescencia, por todo este tema de que se quiere y se desea experimentar, sobre todo en los varones. ¿Cómo detectar como padres si mi hijo adolescente tiene de alguna forma una inclinación parafílica? Eso es importante también, porque a veces como padres es difícil pensar que nuestros hijos podrían estar haciendo algo que pueda salir de lo normal. Claro, porque nosotros conocemos a nuestros hijos, sabemos qué valores y principios y qué tipo de conducta estamos direccionándolos. Pero lamentablemente no podemos controlar lo que en su curiosidad va descubriendo y va encontrándose, ¿no? Tanto en internet, hablando desde la pornografía, por ejemplo, ¿no? Y como también las cosas que puede experimentar en su grupo de amigos o a solas también, ¿no? Porque ahí hay todo un proceso de exploración, es la curiosidad, a esa edad es totalmente natural, ¿no? ¿Cuándo nos podemos llamar mucho como la atención? Cuando hay cierta fijación por algo, ¿no? Hay parafilias que son sumamente inofensivas, pueden ser incluso hasta graciosas, por ejemplo, que alguien se estimule
con los zapatos, por ejemplo, ¿no? Que tenga un fetiche de ver, de usar, o que su pareja use un tipo de zapato o de prenda, ¿no? Como eso tiene más con el fetichismo. Como que parecen más inofensivas, más hasta graciosas, pero en realidad la experiencia que va teniendo para convertirse en un trastorno se aleja de lo divertido, ¿no? O sea, experimenta placer con la estimulación, pero lo que viene después es el malestar. Entonces, ahí hay que ver si tu niño se está encerrando mucho o está, qué contenidos está viendo en internet, porque lamentablemente en internet hay contenidos que todo encontramos allí, que pueden ser muy perturbadores en realidad, ¿no? Como la dark web, por ejemplo, que hablan de eso, hay muchas cosas oscuras dentro de eso, ¿no? Pero también las amistades que tiene, ¿no? A veces creemos también que los amigos son como los hijos, ¿no? Muy lindos, muy educados, pero ejercen una gran influencia. Hay mucha, claro que sí, ¿no? Entonces, dentro de esa curiosidad van experimentando entre ellos, ¿no? Yo escuchaba a veces, he tenido muchos grupos de amigos, de las cosas que hacían en el baño para probarse, ¿no? Para probarse en cuanto a la sexualidad. En esa etapa me causaba risa, pero ahora que lo pienso, digo, debe ser muy difícil, o sea, sobre todo para el varón sentirse presionado a masturbarse, por ejemplo, en el baño frente a sus compañeros, ¿no? Tipo de cosas así. Ahora, a solas también se pueden masturbar en el baño o en su casa, y ahí pueden aparecer otros factores que ya van asociando la parafilia. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que se masturba en el baño y de pronto escucha un sonido afuera, ¿no? Que puede ser un sonido de una conversación indiferente o una discusión o de repente de otras parejas besándose en el baño también. Esos sonidos para él podrían convertirse en un posible estímulo para convertirse en una parafilia. O incluso si hay una pareja, por ejemplo, besándose mientras él está en el baño queriendo masturbarse, le viene el hecho de querer mirar a ver qué están haciendo. O sea, casual, improvisado, no lo ha buscado, o sea, no fue como que me voy al baño a ver si alguien aparece y lo voy a mirar. Pero ya esa primera experiencia resulta que le agrada. Ah, estoy mirando y es como agradable, se ríe y todo, ¿no? Y ya después lo va a buscar para ver, ¿no? Tiene de repente relaciones con alguien y se da cuenta que no siente lo mismo que le provocó cuando de pronto miró, ¿no? Entonces comienza a buscar una nueva experiencia para ver si le genera lo mismo. Y puede ser que sí, o sea, vuelve a experimentar y se da cuenta que sí, que le excita mirar a la gente besándose, teniendo acto sexual, desnudándose, y comienza ya a buscarlo de manera que lo decide, o sea, decide ya buscar ese tipo de situaciones. Y así en las diferentes parafilias, o sea, en su curiosidad va teniendo lo casual primero que aparece y que resulta que le interesa, que le genera un estímulo, que le genera placer, y ya después lo va buscando de manera activa, porque uno comienza ya a querer encontrarse o recrear esa situación. En una oportunidad vi un reportaje o una nota periodística referente a que capturaron a un sujeto de que hurgaba en las basuras, pero para llevarse los pañales sucios de los bebés. ¿Qué tipo de parafilia es esa? Eso cae en el fetichismo. Y justamente ya que mencionas eso, la parafilia del fetichismo es la que más tiende a hacer estos robos. Y siempre son robos en las que quiere conseguir el objeto de su deseo, vamos a decir, ¿no? Aquello que le genera placer, que puede ser ropa de algún tipo específico, que puede ser zapatos, que puede ser pañales, ¿no? Que puede ser ropa interior sucia, ¿no? Entonces va a ir y a robar estas cosas que le generan placer. Eso cae más en la parafilia del fetichismo, que pueden ser muy raras, en realidad, como en este caso, por ejemplo, dices tú los pañales, ¿no? Como tú puedes pensar que un pañal va a generar eso, pero probablemente ha tenido una experiencia tal vez de tener hermanos menores o primos menores y él tenía algún cierta estimulación y resulta que los pañales estaban ahí y lo fue asociando. Ya como que hay un trastorno ya más que todo, no parafílico, sino un trastorno psicológico al excitarse, al tener un pañal con heces, ya no es nada normal. Claro, es que el trastorno parafílico es psicológico, ¿no? O sea, el trastorno ya tiene que ver con el tema de la psique de la persona, ¿no? Y que en ese caso pues, particular probablemente tuvo esa estimulación en su entorno, en su ambiente, ¿no? De repente, o muchos hermanos, o uno, el que él cuidaba, y él era adolescente de repente, ¿no? Y tenía todo este interés, y los pañales tal vez estaban ahí, ¿no? Wow, habría que ver cómo nació
esta sensación de placer con los pañales, ¿no? Imagínense, algo raro, pero como yo le dije, la sexualidad humana puede llegar a ser bastante compleja. Exactamente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la parafilia, de cómo se detecta, dónde inicia, ¿cuáles serían los factores de riesgo para las personas que rodean a este ser humano que tiene obviamente estos gustos parafílicos? Bueno, va a variar dependiendo de la parafilia también, ¿no? Como te decía, las que están en el DSM han sido en su momento porque se han denunciado también, ¿no? Se han denunciado el que te descubres que hay alguien que te está espiando todo el tiempo y te has dado cuenta que te ha visto desnudándote y todo eso, o que se lo ha mostrado, o que te has dado cuenta que tiene fetiches medio raros, como esto de los pañales, por ejemplo, ¿no? O que va persiguiendo a los niños, o que le parece extraño que esté muy apegado a los niños, ¿no? Entonces, como han sido cosas que han denunciado. Entonces, dependiendo el cómo involucra al tercero, es la afectación. En el caso, por ejemplo, de los de cortejo, que son el voyeurismo, el fetichismo y el fronterismo, es sobre todo el tema de la incomodidad y el malestar y lo agresivo que puede ser la persona a nivel psicológico, sobre todo, y emocional, ¿no? Porque, por ejemplo, que tú estés, pero ahora no tenemos buses, ¿no? Que estés en un bus y de pronto sientes que se te pega a alguien. Alguien te roza. ¿No? Exactamente. Y es como, no puedes ni moverte, o sea, ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Qué incómodo. Hay personas que sí reaccionan, pero hay personas que están como, o sea, ¿qué hago? Es sumamente incómodo. Entonces, eso es un malestar en ese sentido, ¿no? El trastorno pedofílico, el hecho de que no siempre se consuma en un abuso, ¿no? Pero sí hay que estar atento, o sea, tú no sabes en qué momento se va a convertir en un depredador, ¿no? En qué momento va a querer ir más allá de simplemente fantasear o masturbarse de repente para satisfacer la excitación que le provoca el niño o los niños que esté observando, ¿no? Muchas personas que han sido detenidas en la ciudad de Lima, porque ahí es donde se ha visto que por ejemplo, utilizaban el espejito para pasarlos debajo de las señoritas, de las chicas estas, ¿también es un tipo de parafilia? Bueno, me río porque eso sí lo he visto cuando he sido adolescente. Me ha pasado eso de descubrir que alguien tenía un espejo en el zapato. Eso puede ser más que nada un tema de curiosidad. Nunca hay que descuidar cuando se presentan, pero puede ser parte de la curiosidad propia del adolescente, ¿no? Hay que ver también quién lo hace, ¿no? Si lo hace un adulto... Claro, han sido personas adultas que han sido cogidos por las personas que se han dado cuenta de que por así decirlo, ser humano, enfermo, de alguna forma utilizaba el celular, el espejo para poder captar las prendas íntimas de las señoritas. Si es un adulto, probablemente tenga una fijación con la ropa interior femenina, ¿no? Le excita ver la ropa interior, ¿no? Los calzones que lleva la persona, ¿no? Entonces, y por eso busca, a veces hasta del hecho de que estén tendidas ahí para cuidado, si se pierde el tendero, señorita, sus prendas íntimas. Porque sí, las puede robar, los fetichistas generalmente roban las prendas objeto de su deseo, ¿no? A los rizos también en los medios de comunicación nacional, donde se exponía a un curita que habían invitado, convocado a un hogar para que vea, pero él había puesto como requisito nadie estuviera en la casa. Pero no contaba que la familia tenía cámaras de seguridad en donde quedaron grabados de que el curita sacaba de los cajones las prendas íntimas de la señora de la casa y obviamente hacía con ellas cosas innombrables. Condado, como ya les vuelvo a repetir, caras vemos, salud mental no sabemos y sobre todo trastornos parafílicos desconocemos. Para ir terminando, querida Elizabeth, ¿cuáles serían las recomendaciones para aquellas personas que de alguna forma tienen estos actos parafílicos y que ya sienten que se están volviendo trastornos? Claro, bueno, si es algo que hay que decir, si ya te genera malestar o sientes que está afectando en tus áreas como el trabajo, de repente ya tienes problemas en el trabajo, porque la compañera no se dijo que te descubrió haciendo algo, como de querer mirarle o querer tocarle sin su consentimiento, es bueno que busques ayuda, ¿no? Con un psicólogo, un psicoterapeuta o un psiquiatra también si se da el caso. Hay casos que sí necesitan el psiquiatra, ¿no? No tratar de mantenerse o quedarse en la culpa o sentir que nunca van a poder salir de eso. Ahora, si tu parafilia la puedes llevar y concretar de repente con tu pareja, o sea, no hay problema, ¿no? Todo con consentimiento mutuo
no hay problema, ¿no? Así sea tu gusto, puede entrar vestido. Bueno, hay hombres que se quieren vestir con una prenda femenina y eso les excita. Si tu pareja está de acuerdo, no hay ningún problema. Pero si no, si estás sintiendo displacer, ya te está generando esa contradicción tanto en la emoción como en lo conductual, pues te recomendaría que busques ayuda de un profesional de la salud. Así es, todo lo que ocurre en las cuatro paredes entre personas físicamente maduras y fenotipos normales, no hay ningún problema, siempre y cuando esto no lastime a nadie y obviamente el otro lo permita, ¿no? Exactamente, entonces consentimiento. Disfruten de su sexualidad sin lastimar a nadie y recordemos que la sexualidad humana puede llegar a ser bastante compleja y sobre todo recuerde, vuelvo a repetir, caras vemos, trastornos mentales no sabemos y sobre todo trastornos parafílicos desconocemos. Ojo al piojo con quien usted se relaciona. Estuvo con nosotros Elizabeth García Panduro, ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta integral, con quien estuvimos tratando el tema de trastornos parafílicos. Elizabeth, ¿dónde podemos ubicarte? Bueno, creo que más fácil sería a través del WhatsApp. ¿Puedo dar el número? Por supuesto que sí. 989-154-183 y preferiblemente por WhatsApp porque a veces estoy de repente en consulta y no contestaría la llamada, ¿no? A través de mi canal de YouTube, que es desde el interior también, que siempre subo temas también diversos de salud mental, de desarrollo personal, de crecimiento también, ¿no? Mi página de Facebook de PSI Elizabeth García Panduro y en Instagram desde el interior psicoterapia. Así es, muchas gracias Elizabeth por estar aquí con nosotros. Comuníquese con ella al 989-154-183.